Buenos días. Buenos días. A ver, creo que nada más tenemos a Uli y a Sonia. ¿Es correcto? Sí, Muy bien, bueno, pues vamos a comenzar. El tema que nos corresponde al día de hoy es el tema de la rebelión romántica. Voy a ponerles un poquito en el contexto de qué es la rebelión, por qué se da esta rebelión, en qué época la ubicamos, para poder entender mejor el fenómeno como tal. Uli, ¿sí se encuentra por allí? Sí, profe. Muy bien. Creo que no hay más. En total su grupo son 7. De los 7, pues creo que hay 2 que no se han presentado. Nada más por ahí Carla Estefanía, la que nos falta. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Un poco para ubicarlos en el contexto de lo que es este fenómeno, el romanticismo. Bueno, el romanticismo es una respuesta propiamente a 2 fenómenos como tal, pero principalmente a uno. El primero es el Renacimiento. El Renacimiento viene a manifestar una preocupación muy grande por el hombre, a darle una importancia demasiado al hombre, e incluso se habla de un antropocentrismo, es decir, donde el hombre comienza a ser centro de todo el universo. Entonces, pues esto engalardonó al hombre, pero también lo engrandeció a tal grado que pues el hombre se sintió el único en el cosmos. Este antropocentrismo viene siendo acompañado por otro fenómeno cultural e intelectual llamado renacimiento. Perdón, no renacimiento, ilustración. Entonces, la ilustración trae consigo pues también el ego del conocimiento como máximo del ser humano. E incluso pues esta ilustración viene otra vez a manifestarse en nuestra época. Es decir, darle demasiada importancia a toda la cuestión intelectual, al grado que el ser humano pues se siente grande. Esto podemos verlo todavía hoy en día, como todas las ramas o todas las materias que tienen una relación estrecha con el humanismo, pues son vistas de manera inferior, y todas las ingenierías, cualquier ingeniería, pues la ven como la madre de las ciencias. O sea, como el hecho de saber mover una computadora, el conocer cómo funciona una computadora, pues lo hacen tan grande como para decir, pues los otros son chiquitos, o sea, los otros no existen. Entonces, estos 2 fenómenos propiamente vienen a opacar, pues propiamente a la existencia humana. A fin de cuentas, el hombre se opaca a sí mismo, ¿no? Tanto el que se siente tan grande como el que se siente tan pequeño, pues opaca su misma existencia. Por ello, este fenómeno romántico viene a surgir como una respuesta. Y la verdad, bueno, pues es un espacio donde el hombre llega a verse realmente como es y a darle la importancia que el hombre tiene dentro de esta naturaleza, pero sobre todo dentro de la existencia. Este es así de manera muy general lo que serían los 2 acontecimientos que vienen
a contrarrestar el romanticismo. Por su parte, podríamos decir, ¿qué es el romanticismo? Por ahí les paso una proyección para que vayamos leyendo. Les comparto una proyección en la pantalla. Sí pueden ver ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos a compartirles entonces la proyección. ¿Se alcanza a ver? Sí, maestro. Bueno, rebelión romántica. ¿Qué es la rebelión romántica? Dice que es el movimiento literario llamado romanticismo. ¿Algún lector? A ver, yo. Dice, el romanticismo es un movimiento cultural y político originado en Alemania y en el Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo de la Ilustración y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. ¿Qué es el clasicismo? Bueno, pues el clasicismo propiamente es esa lucha por rescatar lo que podríamos llamar hoy en día las jerarquías humanas. ¿Qué es el racismo? Bueno, pues el racismo es hacer inferior a unas razas y clasicismo es clasificar o darle un rango a otras sociedades. Es decir, el hombre porque era blanco pues era importante. Hoy en día seguimos con este racismo y este clasicismo. Ustedes analicen, vemos a una persona con un atuendo diferente y de inmediato luego decimos, ah, es indígena. O incluso entre nosotros a veces para resaltar este clasicismo decimos, ah, esa persona parece indígena. O no seas indio, ¿no? Como diciendo, bueno, pues yo dentro de esta clasificación, pues soy una persona del primer nivel o soy blanco, o no sé. No sé si han escuchado eso ustedes en alguna ocasión. Sí, Sí, entonces, para entender qué es el clasicismo, bueno, es ese rango que la sociedad establece o que las sociedades establecen de manera jerárquica, donde los hombres blancos son mejor que los negros o donde los hombres blancos son mejor que los amarillos. Incluso, bueno, pues es una polémica que se está suscitando ahorita en el gobierno con algunas funcionarias que hicieron por un comentario, trataron como de discriminar y entonces se hace esta diferencia entre clasicismo y racismo. Entonces, clasicismo es clasificar a las personas por su color, por su condición económica o por su vestir o incluso por la zona donde vive. Este sería clasicismo. La ilustración ya saben ustedes que es un movimiento intelectual gestado en Europa. Esto con la finalidad de contrarrestar toda la influencia de la iglesia romana, que se fue al extremo. Si la iglesia romana, toda la época medieval fue sostenida por un teocentrismo donde Dios era el centro de todo, donde Dios era la autoridad del ser humano, bueno, venimos al otro extremo a ver cómo la ilustración pues viene a ser ya no la autoridad de Dios, sino la autoridad la tiene un mismo hombre a través de su conocimiento. Y como este racionalismo también se va al extremo en muchos movimientos de tipo social, como por ejemplo el marxismo, ¿no? E incluso otros pensadores que llegan a negar hasta la existencia de Dios, etcétera. Entonces el romanticismo es un movimiento que surge como contrarrestar o en contra de estos movimientos que ya existían. Hoy en día, por ejemplo, ya saben que ustedes al inicio de la pandemia también hubo unas manifestaciones muy
poco aceptables, como por ejemplo atacar a todas las personas de servicio médico en los autobuses o en el micro o donde fuese, eran atacados por la ignorancia de algunas personas pensando que ellos llevaban el virus, ¿no? Entonces, algo semejante, imagínense en esta época. ¿Alguna duda hasta aquí? No. Bueno, pasamos a la siguiente imagen. Aquí estamos dentro de las características. Estamos hablando que es una naturaleza muerta. La parte de arriba, la parte de abajo es la poesía. Dice, la poesía generó por excelencia un lenguaje retórico, una interacción para conmover y temas amorosos y exaltación. Esto es lo que va a traer dentro de la literatura. A ver, Uli, ¿nos ayuda a leer, por favor? ¿Qué le caracterizó? El romanticismo fue un movimiento cultural, artístico y literario que tuvo lugar en Europa durante el paso del siglo XVIII al siglo XIX. Presidido por el movimiento alemán Sturm und Drang, tormenta de ímpetu. Su impacto fue de tal orden que modificó el concepto y el papel del arte en la modernidad. Sí, si hablamos anteriormente de lo que caracterizó a las dos épocas pasadas, tanto a la medieval como a al Renacimiento y la Ilustración sobre todo, pues estamos hablando de que tanto la pintura como el arte tenían que ser muy precisos. Y esta precisión pues le viene desde la ciencia. O sea, no es la inspiración de un artista, sino más bien es la simetricidad, o sea, las cuestiones simétricas, las que les daban mayor valor y por ello, pues es lo que va a tener más peso dentro de la sociedad. En cambio aquí no, aquí más bien la pintura, la escultura y demás, pues van a ser más la expresión del sentir del ser humano, lo que le van a dar ahí importancia. Pasamos a la siguiente. ¿Por qué rebelión romántica? A ver, aquí, por aquí está. Corregir nada más. Ya está corregido. Adelante, Sonia. ¿Cuáles son las características de la poesía romántica? Los temas frecuentes de la poesía romántica es el amor apasionado, amor imposible, pero sin barreras. Es imposible que siempre conduce a un trágico destino. La muerte, única forma de escapar a la dura realidad y el rechazo. Es la muerte para la poesía romántica, la liberación del alma. ¿Qué es lo que entiende por esto, Sonia? Pues, pues que son amores apasionados, ¿no? Imposibles, con barreras, no sé. A ver, ¿cómo estaría eso? No, pues no sé. Sí, lo que logra entender usted. Pues que siempre trae un trágico destino, no sé. ¿Cómo, a ver, cómo que trae un trágico destino? Es que no, maestro, no lo entiendo, la verdad. A ver, vamos a darle lectura otra vez. Dice, ¿por qué rebelión romántica? Dice, ¿cuáles son las características de la poesía romántica? Bueno, las características son los temas más frecuentes de la poesía romántica. Es el amor apasionado, el amor imposible, pero sin barreras e imposible, que siempre produce un trágico destino, la muerte.
única forma de escapar a la dura realidad y el rechazo. Es la muerte para la poesía romántica, la liberación del alma. Bueno, no sé si recuerdan aquella obra de Romeo y Julieta. Sí, ¿O de qué trató por qué Romeo y Julieta? pues se supone de que también era un amor imposible, ¿no? Porque esta Julieta era de una familia con dinero, creo, y Romeo no. Y su papá no quería que anduviera con él. Y al final creo que se matan los dos o algo así. Sí. Bueno, es la temática. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que puede más el amor de una persona que la condición social. Es decir, se lleva al extremo el amor de las personas, donde ya lo valioso ya no es tanto lo intelectual, ya no es lo económico, ya no es lo social, es decir, se rompe con estratos sociales y realmente se ve el centro a la persona otra vez. O sea, lo más importante es la persona, ni su condición social, ni su condición intelectual, ni su condición económica. Es decir, no hay un parámetro para medir el amor entre las personas. Eso es lo que la rebelión romántica quiere llevarnos. Eh, por eso dice que la muerte para la poesía romántica es la liberación del alma. O sea, la única manera como me puedes arrancar tú el cariño, el amor de la otra persona, pues es la muerte. O sea, lo único que puede separar a dos seres humanos es la muerte. Entonces, ya no es el dinero, ya no es la condición social, ya no es la condición intelectual, sino es la persona misma. Vuelvo a repetir esto para romper un poco o para romper totalmente con las concepciones que había en ese tiempo. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles fueron los temas predilectos del romanticismo? Adelante, ¿quién nos ayuda? A ver, yo, profe. A ver, por favor, Uli. Número 1, sentimientos y emociones. 2, la imaginación. 3, inocencia y sabiduría de la infancia. 4, naturaleza. 5, representación del yo a través de elementos externos. 6, nostalgia. 7, rechazo de sistemas absolutistas. 8, individualismo. Bueno, estos fueron los temas propiamente que fueron tratados o que fueron, eh, pues sí, fueron desarrollados en esta época del romanticismo. Sentimientos y emociones. Bueno, pues si hablamos de experiencias personales, de amores imposibles, pues hablamos de sentimientos y emociones. Si hablamos de imaginación, bueno, pues Romeo y Julieta pues eran un amor imposible, que basado más en la imaginación que en la realidad. Inocencia y sabiduría de la infancia, pues realmente eran amores puros, este, porque pues la misma inocencia de las personas lleva a amar sin mesura al amado o a la amada. Naturaleza, porque pues, lo más importante somos los seres humanos más que las cosas. A fin de cuentas, lo que perdura es el ser humano más que las cosas. Las cosas pues van y vienen. La vida, podríamos decir, es como la rueda de la fortuna.
A veces la condición permite estar arriba, a veces la condición nos lleva abajo. Representación del yo a través de elementos externos. Pues lo más importante somos las personas y seguiremos siendo las personas. A fin de cuentas las cosas pasan. La nostalgia. Pues la nostalgia hace alusión a la añoranza. Es decir, aquello que fue bonito, pues ya no vuelve a ser otra vez. Rechazo de sistemas absolutistas. Bueno, en este tiempo tenemos un sistema muy poco común, el sistema de gobierno mexicano, donde por ahí decía una frase el señor presidente, no sé si la escucharon ustedes. La única forma de erradicar el secuestro es acabar con los ricos. Así de manera textual. O sea, para acabar con los secuestros, pues hay que acabar primero con los ricos, porque los que provocan que haya secuestros son los que tienen dinero. Porque si no hubiera gente con dinero, pues entonces no había secuestros, ¿no? Esta es una visión, pues, del presidente con respecto a sistemas absolutistas. Y por supuesto, bueno, pues por último, el individualismo. El individualismo que dentro de un plano realista, pues es bueno porque la persona piensa en sí misma. Ya dentro de un plano social, pues el individualismo mata un poco a la colectividad, es decir, tiene que haber ese diálogo constante con la sociedad para que se mantenga un equilibrio. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Adelante, Sonia. ¿Cómo se manifiesta el romanticismo? En el romanticismo se cree que la música pinta los sentimientos de una manera sobrehumana, que revela al hombre un reino desconocido que nada tiene que ver con el mundo de los sentimientos que lo rodea. El estilo romántico es el que desarrolla la música programática y el cromatismo de una forma predominante. Correcto. O sea, todo lo que describe el romanticismo, bueno, pues pareciera en apariencia un mundo ilusorio. No sé si alguna vez ustedes se han enamorado. ¿Alguna vez en su vida se han enamorado? Uli, Sonia. Pues Bueno, sí. eso es vida privada, ¿verdad? Sí, maestro. Bueno, vamos a continuar, pues. Entonces, un poquito haciendo eco de la vida enamorada, bueno, pues se van a dar cuenta que pues es como un estatus de la vida donde pues las cosas salen sobrando, donde lo principal son las personas, donde siempre se está pensando en la misma persona, donde se comienzan a formar esos llamados castillos de fantasía. Y pues que a fin de cuentas pues es bonito, ¿no? Es bonito, sin embargo pues nos damos cuenta que es más a veces fantasía que realidad, porque comenzamos a ordenar o a organizar una vida externa que pues a veces está distante de la realidad. Pero bueno, pues es bonito a fin de cuentas. Pasamos a la siguiente, Uli. ¿Por qué se produjo el romanticismo? El romanticismo fue un movimiento cultural y político que surgió en Alemania y Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción al racionalismo de la Ilustración y el neoclasicismo, dando la importancia al sentimiento. Su rasgo revolucionario es incuestionable. Bueno, el rasgo del enamorado es incuestionable porque pues el que vive una etapa de enamoramiento, pues solamente él sabe lo que siente, lo que experimenta, lo que vive, lo que quiere.
lo que le ilusiona, pues eso es una cuestión individual. Ahí sí no podemos nosotros cuestionar. Pasamos a la siguiente. Sonia. ¿Cuál es la función de la poesía romántica? La poesía romántica busca la libertad formal, efecto emocional incrementado y uso de fuentes antiguas y folclóricas para la poesía. La poesía romántica puede decirse que cumplió las siguientes funciones: expresar ideales más humanos o sentimentales, que privasen sobre la razón, como el amor apasionado o imposible. Bueno, estas realidades pues se siguen experimentando en cualquier etapa romántica de los seres humanos. O sea, no es nada nuevo. Sigue sucediendo, es decir, el romanticismo, bueno, pues sigue siendo válido para los seres humanos. Y sigue siendo válido porque pues es una realidad que todos en algún momento vamos a experimentar, o ya la experimentamos o la estamos experimentando. En ese sentido, bueno, pues sigue siendo válida. ¿Cuáles son los temas que maneja la poesía romántica? Sentimientos y emociones, imaginación, inocencia y sabiduría de la infancia, naturaleza, representación del yo a través de elementos externos, nostalgia, rechazo de sistemas absolutistas, individualismo. Y otros elementos más. ¿Cuáles son los motivos? Los 5 grandes temas del romanticismo: literatura emotiva y sentimental. Uno de los temas que más aparecen en las obras románticas son los temas que tocan directamente las emociones y los sentimientos. Importancia de la imaginación. Elogio a la infancia, la importancia de la naturaleza y el sentimiento de nostalgia. Esos son los motivos que llevan a esta realidad. Y cerramos con esto. ¿Cuánto tiempo dura el romanticismo? El romanticismo musical se extiende más o menos de 1815 hasta 1880, aunque en muchos lugares continúa hasta avanzando del siglo XX, y en él distinguimos un romanticismo temprano y otro tardío, que comienza hacia 1850. Muy bien, bueno, pues con esto cerramos, con esto concluimos. Por favor, suban sus asistencias, suban sus tareas, vayan subiendo sus tareas para que no se retrasen. Y nos vemos el próximo martes. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, Les agradezco mucho y bueno, pues que pasen bonito día. igualmente, gracias. Igualmente.